¿Te imaginas mirarte al espejo y luego irte y al instante olvidarte de lo que has visto? ¿Te imaginas tener algo quizá pegado en la frente o en la nariz o en algún lado y verlo en el espejo y luego irte y dejarlo tal cual y como estaba? Quizás me dirías, Paula, ¿cuál sería el punto de haberme visto en el espejo? ¿Para qué entonces tengo un espejo? Todos nos miramos para arreglar lo que falta, lo que no está bien y ponerlo en su lugar. Un espejo nos muestra lo que de otra manera no pudiéramos ver. Si no tuviera un espejo, quizá ni siquiera sabría cómo se ve mi cara. Bueno, vamos a leer un pasaje en Santiago 1 que usa esta misma ilustración y nos demuestra cómo la palabra de Dios en nuestras vidas es como un espejo. Vamos a leer Santiago 1 del 19 al 25, porque en verdad todo va junto. Tiene puntos que tenemos que entender juntos. Entonces, empecemos en el 19. Dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces, desháganse de toda inmundicia y de toda maldad que abunda, y con un espíritu humilde reciban la palabra de Dios, la cual es implantada y que toma raíz en sus corazones, la cual es capaz de salvar sus almas. Y demuestren ustedes mismos que son hacedores de la palabra, activa y continuamente obedeciendo los preceptos de Dios. Y no solamente meros oidores, los que oyen pero fallan en internalizar su significado, engañándose a sí mismos, usando razonamiento contrario a la verdad. Porque si alguien escucha la palabra pero no la obedece, es entonces como un hombre que muy cuidadosamente mira a su rostro natural en un espejo, pero una vez que lo ha mirado, se va y se olvida inmediatamente de cómo se ve. Pero aquel que mira cuidadosamente en la ley perfecta, en la ley de libertad, y permanece en ella, y no se vuelve un oidor que se olvida, sino un hacedor activo que obedece, él será bendecido y favorecido por Dios en lo que hace, o sea, en su vida de obediencia. ¡Wow! Primero quiero que notemos una cosa. Empieza el 19 con un saludo, ¿no? Nos dice, mis queridos hermanos. Yo creo que esto es muy intencional, porque él está tratando de recordarnos que esto que está a punto de decir es para los que están en Cristo. Es imposible pedirle a una persona que no tiene la gracia y el poder de Dios viviendo dentro de ellos que haga lo que está diciéndonos que tenemos que hacer. Una persona que no está en Cristo no puede practicar la palabra. No es posible, no es en nuestras fuerzas, eso sería religiosidad. De eso no se trata este pasaje. Pero mira lo que dice, él continúa y nos dice en el 21. Dice, tenemos que deshacernos de la maldad, de la inmundicia que abunda, y con un espíritu humilde, cosa que es clave aquí, debemos recibir la palabra de Dios, la cual tiene el poder de salvarnos la vida. Creo que todos tenemos que estar de acuerdo en que estamos en proceso, que estamos en un proceso de ser transformados más y más a la imagen de Cristo. El que diga, yo soy perfecto, no me falta nada, es como dice la Biblia, está haciéndole a Dios mentiroso, porque el que dice que estamos en un proceso es Él, es su palabra. Me falta a mí, te falta a ti, conjuguemos, nos falta a todos. Es nuestra realidad. Y Santiago está diciéndonos, miren, nos queda cosas a todos por trabajar, pero tienes que recibir este hecho con humildad. Tienes que tener humildad para recibir la palabra de Dios y que tome raíz en tu corazón. Y nos recuerda, esta no es cualquier palabra, es la palabra que tiene poder para salvar nuestras almas. Y continúa diciendo, demuestren que ustedes son hacedores de la palabra y no solo oidores. La verdad es que tenemos que parar e internalizar eso.
Uno, toma humildad. Recibir esta palabra porque no nos gusta escuchar lo que estamos por escuchar. Y Él lo sabía. Él lo sabía. Y Dios en su infinita sabiduría también sabía que íbamos a necesitar este recordatorio. Que no solo se trata de oír, sino de poner en práctica lo que estamos escuchando. Por lo que dice el siguiente pedazo. Hay muchos que escuchan, pero se engañan a sí mismos. Escuchan, saben, conocen, pero de repente empiezan a razonar dentro de sí y crean excusas por las cuales se dicen a sí mismos, no es necesario que yo ponga en práctica lo que acabo de escuchar. No es necesario que yo haga caso a todo lo que Dios me está diciendo. No es necesario que yo en verdad practique lo que la Biblia dice que es mejor para mí. Este es el engaño. Y Él dice que no nos engañan otros, nos engañamos nosotros mismos. Dice, no se engañen a ustedes mismos. Y aquí es donde entra la ilustración del espejo. Aquí es donde nos dice que cuando actuamos así, entonces somos como la persona que se acercó al espejo, se miró, vio la mancha en su frente, en su nariz, en donde sea, en su rostro, y se va y se olvida. Se va y se olvida, se hace borrón mental. Y Él nos dice, no sean así. No se miren al espejo cuidadosamente y se van y se olvidan todos, sino mírense al espejo, acérquense a la palabra cuidadosamente y dejen que la ley de Dios ilumine, alumbre, exponga lo que hay que debe ser trabajado. No se engañen, no se digan a sí mismos, todo está bien, no hay nada que ver. Sino miren a esta ley de libertad. Y me encanta que lo pone así. Lo pone así porque al final de cuentas, Dios revela lo que aún tiene que ser despojado en nosotros para traernos libertad. Para traer crecimiento, para que se vea más y más cada segundo la vida de Cristo en nosotros. No tenemos que entender antes de obedecer. Eso no es fe. Nuestra fe se evidencia en nuestra obediencia. Por eso dice, escuchen, acérquense a esta palabra con humildad. Tenemos que reconocer que no sabemos todo y no tenemos que antes de dar un paso de fe. Tenemos que reconocer que estamos en proceso, pero Dios está comprometido con nosotros en este proceso. Dios se ha comprometido en finalizar la obra que ha empezado en ti y en mí, pero tú y yo colaboramos con ese proceso, con ese crecimiento. Al acercarnos a su palabra, ver lo que falta y no ser orgullosos, sino decir, sí, es mi realidad, necesito ayuda. Necesito que tú trabajes esta área en mí, Dios. Y obedezco. Pongo mi pie en el agua en fe. No en mis fuerzas, sino en las de Él. No en lo que yo puedo hacer, sino en el que me sostiene para hacerlo. Nuestro llamado a ser hacedores de la palabra, ponerla en práctica, evidencia nuestra fe. Porque toma fe decidir obedecer cuando muchas veces no entendemos. Porque solo por medio de la fe podemos obedecer y poner en práctica todo lo que está en esta palabra maravillosa. Caminar en fe no es no hacer nada, sino por el contrario, es encomendarnos a Dios y depender de Él al poner un pie delante del otro día tras día en obediencia. Nuestra parte no es ser capaces. Nuestra parte es poner un pie enfrente del otro en obediencia y confiar que el que nos llama a obedecer es suficiente para sostenernos en esta obediencia. Entonces, no seamos solo oidores, sino practiquemos, obedezcamos y evidenciemos nuestra fe.